¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Como pues ya se percataron, el día miércoles no se pudo llevar a cabo la sesión por cuestiones más que nada, problemas de salud. Pero pues bueno, aquí ya estamos haciéndole la lucha de poder de continuar, ¿no? Bueno, no quise grabarles lo más rápido posible el video para que pues no perdiéramos tiempo, ¿no? Ya estamos a punto de cerrar el semestre y que se pueda ir, pues vaya, valorando bien las actividades y que se vaya trabajando a la par con las clases. Y bueno, el día de, en este momento vamos a trabajar, con el capítulo número 5, ¿no? Este capítulo es bastante interesante, no es muy largo, pero es bastante interesante, que se llama Deporte, Guerra y Violencia. Y bueno, lo manejo así directamente del libro, porque la idea pues es irlo charlando, ¿no? Y que ustedes obviamente ya trabajen y vayan sacando su conclusión, aunque creo que ya empezaron a trabajar en este. Bueno, porque ¿qué relación podría haber entre deporte, guerra y violencia? Suena medio contrario, ¿no? O sea, cuando hablamos de deporte, hablamos de competitividad, hablamos de promoción del fair play, que fue uno de los temas anteriores, salud. ¿Por qué tendría que verse relacionado el deporte con la guerra e incluso con la violencia? Y bueno, es que específicamente se lleva a cabo en este capítulo una analogía, ¿no? En donde el deporte, si se fijan ustedes, el deporte es estrategia, o sea, también se lleva a cabo un plan, se prepara, se lleva a cabo una estrategia y se toman las medidas necesarias para salir en este caso, a competir, ¿no? A obtener algo, a ganar. Se dice que se hace un, una analogía con la guerra, porque en la guerra se lleva a cabo algo similar, ¿no? Se analiza, se lleva a cabo una estrategia y se busca obtener algo, en este caso una victoria, igual en el deporte es obtener una victoria. Todos compiten por ganar, ¿no? Nadie compite por perder. Entonces, se habla de que en el deporte algunas áreas, algunas disciplinas del deporte generan violencia, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, el box es un deporte violento, las artes marciales mixtas es un deporte violento, no sé, podemos saber, y ustedes saben mucho más disciplinas que yo, que pueden ser hechos violentos, ¿no? Pero este, sin lugar a dudas, el deporte y el proceso, los protocolos, por ejemplo, ceremonias para victorias y todo eso, se relatan a lo que en algunos tiempos se conocía como el fascismo, que bueno, existe en el mundo, pero diferentes formas, ¿no? Entonces, el fascismo se relaciona en este caso analógicamente con el deporte, porque solamente vaya, se recompensa, digamos, a uno, ¿no? En este caso al ganador. Recordemos que es una analogía. Al ganador, ¿cómo decirle? Se le concede la honorabilidad al que se considera mejor, al que obtuvo la victoria, al que, al que lo hizo aplastando al rival. Y al final de cuentas eso lleva a que muchos individuos agoten cualquier posibilidad para obtener una victoria. Agoten cualquier posibilidad, hablo desde hacer trampa, desde utilizar estas sustancias, por ejemplo, ahora que hablamos del doping, con tal de obtener la victoria. En el fascismo es así, se hace todo lo posible con tal de que el fascismo sea el que sobresalga como medio social, ¿no? Y poder posicionar a tales y a cuales por encima de los demás, ¿no? O sea,
el grupo es el que vencerá, y las minorías no vencerán, etcétera. Entonces, este capítulo es un poco entre filosófico, pero también un poco socialista. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos, filosófico porque analiza, ¿no?, el deporte con guerra y con violencia, pues de manera, válgame la redundancia, analítica, ¿no? De manera analógica, haciéndolo a través de una analogía. Pero también sociológica, lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. Bueno, deporte y guerra, se dice que el deporte ha sido calificado como un ejercicio de guerra sublimado y ritualizado. Muchas disciplinas deportivas pueden ser caracterizadas utilizando la expresión de Simon como miniaturizaciones de la guerra. Es lo que decíamos hace ratito, ¿no? El deporte es como una expresión de guerra, ¿no? La guerra es totalmente repudiada por los actos violentos, pero en el deporte los actos violentos pueden ser justificados. Entonces también es una especie de, según autores, que aquí viene la parte sociológica, ¿no? Según autores que estudian el comportamiento social y cómo la sociedad contribuye en el comportamiento del individuo, nos dicen que entonces el deporte es una especie de microguerra, ¿no? Una miniaturización de la guerra. ¿Por qué? Porque también lleva estrategia, porque se busca obtener una victoria a cuesta de lo que sea y lo buscan hacer, ¿no? Sin importar las consecuencias. Específicamente se descompone según la aportación de Simon en tres partes. Uno que es el enfrentamiento de dos partes, o sea, hay dos. El uso de estrategias y tres, la tolerancia respecto al uso de la violencia como medio para alcanzar la victoria, a menos que en algunas disciplinas. Entonces, si se fijan, decíamos que en la guerra pues no es tolerable, ¿no? Pero al final de cuentas los países adoptan posturas. Si hay una guerra entre Estados Unidos y Afganistán, algunos países adoptan posturas de apoyar a Estados Unidos, otros a Afganistán y así sucesivamente, ¿no? Entonces se generan dos bandos, a diferencia de que en el deporte pues está justificado hasta cierto punto los hechos violentos. Entonces, por ejemplo, hablando de la guerra, ¿cómo es que Estados Unidos justificó una guerra, una invasión a Afganistán? La justificó haciéndose de cierta manera, digo, sociológicamente, haciéndose de cierta manera como la víctima, ¿no? Hubo un atentado terrorista, derribaron las torres gemelas, se le culpa a Osama Bin Laden, que encuentra su bastión de terroristas, supuestamente, en Afganistán, y por ende eso le da la entrada a Estados Unidos para poder invadir Afganistán bajo la premisa de que iban a encontrar armas biológicas de destrucción masiva hechas por el grupo terrorista Al-Qaeda, ¿no? Entonces justificó la guerra porque pues, de cierta manera se tiene que justificar. Como lo dice Simon, en el deporte es una miniaturización de la guerra, pero aquí se justifica porque es un deporte y donde ambos o alguno de los dos equipos o de alguno de los dos contrincantes tienen que ganar. ¿Ok? Deporte y violencia. Eh, bueno, como ya lo habíamos abordado, la violencia, perdón, parece formar parte de la práctica deportiva, más allá de las diferencias expuestas. Eh, si se fijan, el deporte pues es una acción, ¿no? De cierta manera es una acción social que desencadena emociones, desencadena pasión, interés, molestia, tristeza, alegría. O sea, el deporte puede ser capaz de evocar una, dos, tres o hasta más emociones en un mismo momento, ¿no? En un mismo lapso de tiempo, de pasar de la alegría a la tristeza, o al revés, de la tristeza a la alegría, de la pasividad a la molestia, a la agresividad, etcétera. Entonces, específicamente hablando de deporte y violencia, sabemos que el deporte es un espectáculo, ¿no? Es considerado todos los deportes como un espectáculo. Sin embargo,
el deporte es visto por muchas personas o por muchos grupos sociales como el perfecto pretexto, vaya, ¿no? Para desatar todo lo que traen reprimido. Lo podemos ver, por ejemplo, en diferentes países. Vámonos desde los países de primer mundo. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Hablamos, por ejemplo, no sé, en Italia, que es un país de primer mundo, un país con bastantes recursos económicos, educativos, de salud, etcétera, y que sin embargo, por ejemplo, como parte característica de su sociedad, obviamente estamos hablando desde la perspectiva sociológica, tienden a ser hasta cierto punto racistas, ¿sí? Que se tienden a ser racistas. Y a pesar de ser un país desarrollado, ha habido eventos en donde han muerto muchísimas personas dentro de un estadio o en las calles de alrededor de los estadios, debido a que se desata la violencia de ellos contra miembros de otra porra, de otros equipos, o de los otros equipos hacia la porra del equipo local, ¿no? Entonces, o incluso existen grupos en Italia que se llaman grupos de choque, que esa es su diversión, ¿no? Cuando hay algún evento deportivo, ellos salen a las calles a hacer desorden, a hacer desmanes. Entonces diríamos, oye, pero es un país de primer mundo, ¿cómo es posible que existan grupos así? Bueno, es que sociológicamente entendemos que es un país legalmente reprimido, es decir, si tú sales a la calle y golpeas a un policía, vas a pasar, no sé, 10 años, 15 años en la cárcel. Pero en el deporte se ha encontrado que es como hacer algo que le llaman catarsis, ¿no? Que es sacar todo lo que tienes almacenado emocionalmente en tu cuerpo y explotas y utilizas una situación para justificar tus acciones. Entonces, un hecho violento en una acción deportiva, psicológicamente podría justificar tu conducta violenta. Entonces ahí es cuando sucede. Ahí está el caso de Inglaterra, ¿no? Que existen lo que se conocen llamados hooligans, que esa es su función, ¿no? Pelear o provocar desmanes en un evento deportivo. Y volvemos a lo mismo. Inglaterra es un país de primer mundo altamente desarrollado, pero esos eventos deportivos generan esa pasión, generan esa, esa, esa percepción de una forma de cierta manera razonada, digo entre comillas porque no es razonada, el deporte es una forma entre comillas razonada de poder llevar a cabo hechos violentos, ¿no? Eso es en Europa, que estamos hablando de países de primer mundo, pero por ejemplo en Latinoamérica especialmente, no tanto en Norteamérica como Canadá o Estados Unidos, sino en Centroamérica y Sudamérica, que son países tercermundistas, encontramos que, que el deporte también genera esos hechos violentos, eh, porque pues, se hace valer, digamos, la justificación de que el deporte desata pasión y la pasión se desborda, ¿no? Bueno, sí, pero ante las investigaciones sociológicas de las conductas criminales, por ejemplo, de una corriente de estudiosa de la sociología que está a cargo de un investigador de apellido Ferri, es un italiano de hecho, nos dice que las conductas delictivas sociales es que la sociedad motiva al individuo a generar esa pasión que lo lleva a hacer conductas delictivas. Entonces, bajo esa premisa, el individuo ya tiene esa tendencia hacia conductas desviadas. Conductas desviadas me refiero a conductas que están fuera de la ley. Y como no se puede hacer tan fácilmente una conducta fuera de la ley, nada más porque sí, se busca la justificación y el deporte es la perfecta justificación para los grupos sociales para llevar a cabo conductas violentas. Y bueno, el concepto de violencia no parece fácil de clarificar, son varias las causas de esta dificultad. La primera dice que son diferentes perspectivas entre las distintas disciplinas que han ocupado de la violencia y han conducido a que la terminología no sea uniforme. Bueno, eh, en sí la violencia, pues lo que para un individuo puede ser un hecho violento, quizás para otro no. A lo mejor, por ejemplo, para las sudamericanas decir,
aventar cohetes a una cancha no es un hecho violento, pero a lo mejor en Canadá sí es un hecho violento. Lo cierto es que desde la perspectiva sociológica, se dice que del aspecto psicológico la violencia es cualquier acción que afecte, ¿no? O ponga en riesgo la integridad de una persona o de otra, o sea, del individuo mismo o de otra persona. Dos, el error de observar y analizar la violencia como conceptos unitarios, como si todas las formas fueran aspectos del mismo fenómeno, o bien como si todas sus manifestaciones tuvieran la misma causa. Dice que es un error decir que la violencia tiene una misma causa. No, no es cierto. No, la violencia tiene diferentes causas. El deporte es el pretexto para llevar a cabo hechos violentos. O sea, el deporte no es el que genera la violencia. La violencia ya viene porque es una sociedad violenta, ya viene porque el individuo es un individuo violento. El deporte solamente es como el pretexto para sacar esa violencia. Tres, es un concepto cargado de significados morales, sociales y políticos. Definitivamente, el hecho violento es catalogado de manera moral, es decir, afectas a las personas, atentas contra las personas, sociales, porque es una acción social, es una acción de un individuo, y políticos, porque al final de cuentas decretan políticas de convivencia social, ¿no? Y cuatro, la dificultad de establecer distinciones respecto a conceptos con los que se tiene cierto o sea, aire de familia como agresión. Entonces, la violencia pues, va de la mano con la agresión, ¿no? No podríamos separarla definitivamente. Bueno, eso es fuera de las canchas, eso es fuera de los eventos, lo que hablábamos hasta este punto. Pero en muchas ocasiones la violencia inicia o la violencia se presenta dentro de la cancha, ¿no? Dentro de la contienda. Y lo cual provoca, primeramente, lesiones por cada acción permitidas por la regla. Cuando hay un hecho violento, lo más probable es que haya lesiones. Por ejemplo, el caso decíamos, del boxeo es ley, ¿no? Que en una pelea, en una contienda, va a haber un lesionado, ¿no? Entonces, es un hecho violento, pero está justificado porque se practica un deporte, ¿ok? Por ejemplo, el fútbol americano es un deporte de contacto, es un deporte de cierta manera violento, pero no pasa nada porque está justificado, porque así son las reglas del evento. El hockey es algo similar, el rugby, etcétera, ¿no? Hay muchos. Entonces, ahí no podrían catalogarse como un hecho violento como tal, ¿sí? A menos que ya salgan de sus reglas. O sea, las reglas permiten hechos violentos, pero cuando sobrepasan esas reglas, entonces ya podría ser considerado una violencia que jurídicamente podría tener repercusiones. Um, bueno, bueno, el texto pues ya maneja casos particulares, ¿no? Del boxeo, de rugby, hockey, etcétera, ¿no? Que son hechos violentos, pero ahí, por ejemplo, un golpe de un boxeador hacia otro no puede ser considerado, entre comillas, un hecho violento porque así son las reglas del deporte, ¿no? Del boxeo. Pero cuando ya es fuera del evento, fuera de un tiempo, entonces sí podría ser considerado un hecho violento. Bueno, si te fijas, es algo muy complejo porque al final de cuentas es tan complejo que tuvo que intervenir en su estudio la sociología, ¿no? Bueno, pues el, el texto la verdad está bastante interesante. Es de los más cortos, de los capítulos más cortos que vienen. Y y bueno, me gustaría nada más cerrar con esta parte de la conclusión. Dice que según el autor se plasmó tres objetivos que han dirigido al deporte. El primero es su vinculación con la guerra. Ya lo veíamos, ¿no? Eso es desde la perspectiva filosófica, que es como el deporte vinculado a a la guerra. Dos, el uso de la violencia en el deporte. Y tres, el desprecio por los perdedores, lo que decíamos también hace ratito. La conducta fascista es adorar a los ganadores y aborrecer a a los perdedores. Bueno, es aspectos, a final de cuentas, sociales.
Y bueno, hasta aquí cerraríamos este capítulo. Obviamente es revisado de manera muy general. Es importante que lo revisen un poquito más a fondo. La verdad está bastante interesante. Creo que no tiene mucho problema, está bastante claro, bastante específico. Y bueno, reafirmo que cualquier duda me lo hagan saber al grupo de WhatsApp o de manera personal. Espero que ya, bueno, sí, primeramente Dios, ya el día miércoles nos veremos nuevamente de manera virtual. Por lo pronto me despido, cuídense mucho y protéjanse. Hasta luego, buen día.